Muy buenas noches, un fuerte y gran abrazo para todos. Damos gracias a nuestro Dios por permitirnos el privilegio de estar nuevamente reunidos en este día, en esta hora. Gracias por permitirnos el privilegio de entrar en tu hogar a través de esta plataforma de Instagram. Y recuerda que siempre los días miércoles a las 7:30, discúlpame la hora, hoy un poquito atrasaditos un poquito, 7:30 de la noche los días miércoles a través de la plataforma de Instagram, los días domingos a las 11:30 por Facebook. Recuerda que también tanto las grabaciones de Instagram, las grabaciones de Facebook, todas y cada una de ellas suben a nuestro canal de YouTube, Elohim Internacional o ATT José María. Por esos dos canales puedes tú ver nuevamente los videos o recomendarlos para que aquellas personas que no se puedan conectar por una o por otra razón puedan verlos en YouTube o puedan ver la grabación por IGTV de Instagram o por Facebook, que también queda grabada. Bien, ya comenzó la gente a conectarse. Vamos a esperar mientras que la gente se va conectando, yo voy haciéndote un pequeño recuento de lo que hemos hablado últimamente en los mensajes anteriores. Fíjate bien, hemos estado hablando en los los anteriores mensajes, hemos estado hablando de los sistemas perversos. Hemos estado hablando de sistemas perversos, pero también hablamos 3 grabaciones de sistemas perversos y directrices apostólicas y proféticas para prevalecer ante estos sistemas perversos. ¿Cómo prevalecer ante estos sistemas perversos? Ahora bien, tal vez no es en esta misma línea, pero yo hoy quiero hablarles y quiero aprovechar el tiempo, indistintamente de las personas que se hayan conectado, los que estén por conectarse. Recuerden que por lo menos aquí en Venezuela es día de fiesta, 24 de junio, donde se celebra pues la batalla gloriosa, la batalla de Carabobo. Entonces es posible que porque sea día de fiesta pues nos quedemos un poquito, o siempre esto trae como consecuencia un poquito más de me entretengo, etcétera. Pero indistintamente de las personas que se conecten, esto va a quedar grabado. Fíjate, hoy vamos a hablar de un tema que tiene aplicación desde todo punto de vista. Tiene aplicación desde el punto de vista ministerial para los apóstoles, para los profetas, ministros, en fin. Tiene una aplicación diversa. Pero va dirigido, desde mi punto de vista, va dirigido específicamente a los jueces de todas partes del mundo, pero muy especialmente a los jueces de Venezuela, de nuestro país, en donde nosotros nos encontramos. Indistintamente, repito, de que si crees o no crees en las Escrituras. O sea, el hecho de que nosotros no creamos algo no significa que no sea así. El hecho de que yo no crea en algo no significa que ese algo no exista. El hecho de que yo no crea en las Escrituras no significa que las Escrituras no sean verdad. En fin, que esto no se trata mucho de que si lo crees o no lo crees. Se trata de que es una directriz dada por Dios, dada por la palabra. Porque para nadie es un secreto que la Biblia contiene la palabra de Dios. Entonces, sobre la base de que la Biblia contiene la palabra de Dios, está el mensaje de hoy. Y lo voy a llamar, usted le puede poner el nombre que usted quiera, pero yo desde acá lo voy a llamar el correcto proceder de un juez o magistrado. Fíjate bien, el correcto proceder de un juez o magistrado. No vamos a entrar qué diferencia hay entre un magistrado, un juez, en fin, no vamos a entrar en eso. O sea, no son personas que tienen autoridad jurídica, o mejor dicho, que ejercen una autoridad jurídica dentro de su parámetro, sea de primera instancia,
segunda instancia, en lo penal sala de apelaciones, en el civil tribunal superior, en fin, indistintamente en donde ejerzan un juez, esta palabra es con mucho cariño, con mucho respeto para usted. Con mucho cariño, con mucho respeto, pero al mismo tiempo con mucha autoridad de Dios, autoridad apostólica, autoridad profética. Fíjate, yo voy a basar la enseñanza en segunda de Crónicas, capítulo 19. Apenas son 11 versículos, pero los que vamos a tocar, los que vamos a detallar, son los últimos 7 versículos, del versículo 5 al versículo 11, repito, segunda de Crónicas, capítulo 19. En la primera parte te voy a hablar del escenario, te voy a plantear el escenario que hubo en esa oportunidad. ¿Cuál fue el escenario que hubo? El escenario que hubo en esa oportunidad fue que el señor Josafat, rey de Judá, el gobernador de Judá, del presidente de Judá en ese tiempo, llegó sano y salvo a Jerusalén, que era la ciudad donde él ejercía su gobierno central, era el epicentro de su gobierno. Él llega a Jerusalén sano y salvo, después de haber acompañado y de haber colaborado con el señor Acab en una batalla que por poco le cuesta la vida al ser no confundido, pero casi confundido por Acab. Todos se llegaron al carro de él creyendo que era el rey Acab, y cuando se dieron cuenta que él no era el rey de Israel, lo dejaron quieto, pero su vida estuvo en peligro por haber acompañado a Acab en una batalla donde el profeta Micaías les había dicho que no subieran, o que si subían y peleaban, no iban a regresar. Esto ya lo estudiamos en mensajes anteriores, capítulo 18 de Segunda de Crónica. En este capítulo 19, entonces, como estoy hablando de este escenario, cuando él regresa, se le presenta a Jehú, un profeta, hijo, por cierto, de Hananías, que también le profetizó a Asa, el padre de Josafat. Entonces, en este escenario, el profeta lo exhorta, pero no quiero entrar en eso, solamente quiero nombrarlos como parte del escenario que quiero plantear. Por otra parte, Josafat, a pesar de que su reino, repito, central estaba en Jerusalén, él visitaba constantemente las provincias, las ciudades de Judá, constantemente. Él tenía un contacto directo con el pueblo, un contacto así cual pastor. Él siempre visitaba, conversaba, hablaba con la gente de su pueblo. Permítame el sarcasmo muy parecido a los candidatos a las distintas posturas o posiciones de elección popular, desde concejal hasta presidente, que visitan las barriadas, visitan los barrios, visitan los pueblos, visitan las ciudades y tienen contacto con la gente mientras son candidatos. Mientras son candidatos. Una vez que toman su posición, que agarran su curul y se sientan en sus tronos, no tienen nada que ver con el pueblo propiamente dicho, a excepción de la demagogia que utilizan en sus discursos y en sus intervenciones, entre comillas, gubernamentales, concejales, de alcaldía, etc. Pero Josafat no era ese tipo de gobernador. Josafat en sus mejores tiempos, visitaba a la gente, conversaba con ellos. Ojo, les hablaba de Dios, les hablaba de los principios establecidos en las Escrituras y les daba a entender que había que guiarse, que había que centrarse en lo que Dios establecía. Al mismo tiempo, esta conversación, este feedback pueblo-rey, rey-pueblo, le permitía a Josafat observar cuáles eran las necesidades inmediatas de los pueblos, del pueblo como tal, y poder de alguna manera, en la medida de sus posibilidades, suministrárselas. Es allí donde el señor Josafat
entra precisamente y se da cuenta que los pueblos o los habitantes, los compatriotas, así lo llaman algunos de los textos de distintas versiones, sus compatriotas tenían diferencias entre familias, diferencias, hacían negocios, hacían contratos, una serie de situaciones, y que él desde su posición no podía atenderlos a todos. Por lo tanto, él decide nombrar jueces. Jueces. ¿Para qué? Para que estos jueces atendieran asuntos de primera mano. Asuntos como problemas familiares, problemas cuando hubiese alguna riña, algún pleito, alguna rivalidad entre ellos, los atendiera desde el punto de vista penal, el punto de vista cuando se hicieran contrataciones, el punto de vista civil, inclusive en los negocios, punto de vista mercantil, y así también desde el punto de vista religioso. Es decir, en estas 5 áreas básicas, según establece Segunda de Crónicas capítulo 19, en estas áreas, tanto en el área familiar, derecho de familia, derecho penal, derecho civil, derecho mercantil y el derecho religioso de su época, en estas 5 áreas, el señor Josafat, rey de Judá, nombra a estos jueces con el fin de que atendieran estas áreas, y que cuando estos sus compatriotas vinieran a ellos a solicitar justicia dentro de sus áreas, ellos pudieran ayudarles y resolverles conforme a las leyes, los estatutos, los mandamientos, los reglamentos y las ordenanzas de aquella época. Es decir, basándose en la legalidad de aquel entonces, era necesario que estos jueces pudiesen ministrar justicia, o mejor dicho, administrar justicia, mejor la palabra más correcta, administrar justicia, repito, en el área de familia, en el área penal, en el área civil, mercantil y religiosa. Todo eso está allí en ese capítulo 19 de Segunda de Crónicas, que le invito para que lo lea con bastante calma una vez que terminemos esta locución. Ok, esto era más o menos el escenario que se presentó en esa época. Ahora bien, ¿cuáles fueron las disposiciones? ¿Cuáles fueron las indicaciones? Que una vez nombrados los jueces, me imagino que hubo un concurso de oposición, una escogencia entre los más aptos, los más capacitados. Eso no lo determina la Biblia, pero viendo la necesidad del tiempo, me imagino que hubo toda esto, una selección legalmente, una escogencia para que estos jueces pudiesen desarrollar el trabajo que se exigía para ese entonces. Ahora bien, el rey Josafat procede a dar algunas indicaciones, y es allí donde yo puedo extraer los principios que determinan las escrituras conforme a Segunda de Crónicas capítulo 19. Como dije antes, todo apenas tiene 11 versículos, pero sus últimos 7 versículos, cómo él indica lo que se ha de hacer y cómo se ha de hacer, cuál sería el proceder correcto de un juez o un magistrado, cuál sería el proceder correcto desde el punto de vista bíblico y conforme a lo que estableció Josafat en sus mejores tiempos como rey de Judá. Veamos. En primer lugar, él les dice, hay que juzgar, fíjense bien, hay que juzgar según lo establecido por Dios y no conforme a lo establecido por el hombre. Ese es el primer principio que establece. Hay que juzgar, o tienen que juzgar, le dice a los jueces, ustedes tienen que juzgar conforme a lo establecido por Dios y no conforme a lo establecido por el hombre. La pregunta sería, ¿por qué? Entonces,
en las distintas versiones usted encuentra lo siguiente: miren bien lo que hacen, fíjense bien en lo que hacen. ¿Por qué? Porque no van a juzgar en el nombre de los hombres, pues la autoridad que se les ha delegado no proviene de un hombre. Interesante esto. ¿Por qué? Porque quien los está nombrando, quien los está escogiendo, así grosso modo, es el señor Josafat, el rey. Siendo el hombre, él les dice: la autoridad que ustedes van a ejercer no proviene de mí, no proviene de ningún hombre, proviene directamente de Dios. Así que el juicio que ustedes van a hacer, lo van a hacer en su nombre, conforme a lo que él establece y no conforme a lo que establece el hombre. ¿Por qué? Porque Dios estará con ustedes cuando dicten un fallo. Dios estará con ustedes cuando impartan justicia. Dios estará con ustedes cuando ustedes hagan un juicio, en el momento en que ustedes ejerzan justicia, en el momento que ustedes impartan un fallo. En ese momento estará Dios con ustedes. Por lo tanto, tienen que juzgar conforme a lo que Él estableció y no conforme a lo que un hombre pueda establecer. Atención, jueces. ¿Ves? Es como que si el mismo rey le dijera: si yo como rey emito un edicto, sea cual sea, y ese edicto colida, choca, por así decirlo, o va en contra de lo que Dios ha establecido, por medio de lo cual ustedes van a juzgar, ustedes tienen que ajustarse a lo que Dios establece y no ajustarse al edicto que yo les he ordenado, Fíjate, Él puso por encima de su propio gobierno, por encima de su propia autoridad, por encima de su reinado, al Rey de Reyes. Y le dijo: señores, si el edicto que yo emita choca, colida con lo que Dios ha establecido, no hagan caso omiso a lo que yo diga y juzguen conforme a lo que está establecido. Así como existe hoy el principio de supraconstitucionalidad, mis amados jueces, y ustedes lo saben mejor que yo, así también existe el principio de supraescrituralidad. Es decir, que cualquier cosa, toda ley, debe emanar de las escrituras. Si usted revisa, la mayoría de las leyes en el mundo son extraídas del Decálogo de Moisés. Y el Decálogo de Moisés, mis queridos jueces, no está en ninguna otra parte que no sea en la Biblia. Y todos, el derecho romano, por ejemplo, con el que nosotros nos regimos aquí en Venezuela, sus leyes salen del Decálogo de Moisés. Y el Decálogo de Moisés, nos guste o no nos guste, creas o no lo creas, estás en la Biblia, no aparece en ninguna otra parte. Por lo tanto, lo que les estoy hablando hoy es la pura verdad escritural. La pura verdad con la que nosotros tenemos y debemos regirnos es el deber ser. Entonces, les pongo un ejemplo para complementar esta idea. En el capítulo 3, versículo 8 del libro de Esther, hay una situación muy particular. Hay un señor llamado Amán, que viene siendo como un ministro muy importante, ministro de la defensa, pudiésemos decir, ministro de justicia, un ministro muy importante en la época del rey Asuero. Y en esa oportunidad, este señor, que le tenía idea a los judíos y a las leyes de los judíos en su época, a la Torá,
llegó y habló con Asuero y le dijo, mire señor rey, hay un pueblo que se ha esparcido y se ha distribuido por todas las provincias de tu reino, cuyas leyes son distintas en todo pueblo, las leyes son distintas. Ellos se rigen por unas leyes distintas. Y a ti no te conviene, señor rey, que ese pueblo viva entre tus provincias. Oye, el rey, claro, rey, por Dios, están atentando contra mi reinado, algo así. Y sin revisar le dio luz verde al señor Amán para que el señor Amán hiciera lo que quisiera hacer. Un error también gubernamental, porque si bien es cierto que como gobernadores debemos tener confianza y los hombres que forman parte del gabinete de ese gobernador, de ese presidente, tienen que ser hombres de confianza, no es menos cierto que yo como presidente, como la cabeza, entre comillas, debo oír sus asesorías, pero quien toma las decisiones soy yo, como presidente. Así que la responsabilidad no va a ser que después el ministro tal que cometió tal error, yo lo destituyo, ¿no? Con destituirlo nos resolvemos. Hay un daño. Entonces, él le dio luz verde a Amán. Pero lo que quiero enfatizar no es todo lo que ocurrió después de allí. Usted lo puede leer en el libro de Esther. Pero lo que quiero enfatizar es que ellos tenían una ley, tenían una constitución distinta a la constitución que regía en ese momento. Eso de que ellos no se sujetaban a la constitución no es cierto, porque el mismo contexto de la escritura en el libro de Esther lo que te da a entender es que ellos no se sujetaban era a las leyes, a las normas, a los decretos del reinado que contradijera, que fuera en contra de la Torá, que para ellos era su supraconstitución. Es decir, lo que chocara contra la Torá, donde están establecidos los 10 mandamientos, lo que chocara contra eso, para ellos no era válido. Por lo tanto, por supuesto, tenían una constitución distinta. Y de hecho, mi querido pastor, mi querido ministro, mi querido apóstol, mi querido profeta, usted también tiene en sus manos una constitución que está engrosada en algo que se llama Biblia. Cualquier disposición, cualquier dirección, cualquier algo que contradiga lo que allí establecido, usted debe pararse firme y no cruzarse de brazos y decir, bueno, esto es lo que hay, esto es lo que tenemos que hacer. La Biblia dice que tenemos que sujetarnos a los que están en eminencia. No, eso la Biblia lo establece en letra, pero tiene su explicación. No, porque entonces Dios, porque los que están son puestos por Dios. No, puestos por Dios, puestos por el hombre. Puestos por el hombre. Eso lo vamos a hablar dentro de algún tiempo. Bueno, entonces fíjate, en otro orden, en el mismo orden de ideas nos encontramos con Pedro y con Juan. Cuando Pedro y Juan estaban, según la constitución que se había establecido en ese momento, que era una constitución corazón, mente, espíritu, que era la palabra que ellos habían recibido porque la iglesia estaba naciente, a ellos los llevan detenidos por predicar el nombre de Jesucristo. Y cuando lo llevan detenido, después del proceso, le dan libertad y le dan lo que hoy llamamos medidas cautelares. Le ponen una medida cautelar y dentro de las medidas cautelares le dice, mira, te vamos a dejar libre, pero con una condición. La condición es, estas son las medidas. No quiero que me hables más de ese nombre. Cualquier coincidencia con la realidad, o mejor dicho, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Entonces Pedro y Juan se pusieron de firme y le dijeron, mira, vale, si me vas a dejar detenido, déjame detenido. Pero eso de que tú me prohíbas que yo siga hablando de lo que tengo que hablar, no lo voy a hacer. Juzguen ustedes si es justo obedecerlos a ustedes o obedecer a Dios. ¿Obedezco a Dios o lo obedezco a ustedes? Déjenme decirle
que yo voy a obedecer a Dios, es decir, voy a obedecer la ley de Dios escrita en mi mente y en mi corazón, porque en ese tiempo yo no tenía nada escrito, porque de paso dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos oído y lo que hemos visto. Es decir, ellos eran testigos presenciales de una situación, por lo tanto, no podían dejar de decir lo que habían visto y lo que habían oído. ¿Lo ves? Eso se llama tener la Biblia, las Escrituras, la Torá, no como algo adornado y abierto en el Salmo 91, o para dar un sermón los domingos. No, eso no es para eso. Bueno, forma parte de eso, pero eso es para extraer de ella las enseñanzas prácticas y llevarlas y enseñárselas al pueblo para que el pueblo salga de la ignorancia, porque todos sabemos que un pueblo es destruido por falta de conocimiento. El Simón Bolívar mismo lo dijo, un pueblo ignorante es instrumento mismo de su propia destrucción. Lo dice la Escritura, lo confirma Bolívar, lo hemos confirmado nosotros, un pueblo ignorante no sabe hacia dónde va. Entonces tenemos las Escrituras y las vamos a dejar allí de adorno. No, es para extraer lo que de allí el Padre quiere que se diga con autoridad y con vehemencia en este tiempo. Bueno, ya te expliqué el primer punto, el primer principio. El tiempo está avanzando y como que no me va a dar tiempo de explicártelos todos, pero voy con el segundo. El segundo no es otro que hay que juzgar, les dice otra indicación, otro principio que le dice el señor Josafat, el rey Josafat a los jueces, es que hay que juzgar con sabiduría. Claro, cuando usted lea lo que está allí en Primera de Crónicas capítulo 19, usted va a decir, no, pero ahí no dice en ninguna parte que juzgue con sabiduría. No, no lo dice, es cierto, pero dice que cuando vayan a juzgar, miren bien lo que van a hacer, porque tienen que hacerlo bajo el temor de Dios. Bajo el temor de Dios. Es decir, tienen que juzgar con el temor de Dios. Y señores, el temor de Dios, de allí, del temor de Dios, se emana la sabiduría. Porque el capítulo 1 de Proverbios nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, si yo voy a juzgar con el principio del temor a Dios, eso origina en mí sabiduría. Conclusión, debo juzgar con sabiduría. ¿Lo ves? Entonces, claramente sabiduría indica, el temor de Dios indica respeto, un temor reverente, no un temor de miedo. Eso también lo explicamos en una oportunidad. No es un temor de miedo, es un temor de respeto. Como dice la Escritura por allá en el libro de Hebreos, donde dice que Cristo en los días de su carne, con lágrimas, ofreciendo lágrimas, clamor, llanto, fue a quien lo podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. Un temor a Dios, un temor de respeto, de respetar su palabra. ¿Lo ves? Entonces, el segundo principio que hoy quiero dejarte bien claro, mi querido juez, mi querido ministro, es que debes juzgar todo asunto con sabiduría. En primer lugar, entonces, juzgar conforme a lo que está establecido por Dios y no lo que está establecido por el hombre. ¿Por qué? Porque la autoridad que se te ha delegado, la autoridad que se te ha entregado, no proviene del hombre. La autoridad proviene de Dios, quien va a estar contigo cuando dictes un fallo, cuando dictes una sentencia, cuando imparta justicia. Dios va a estar ahí presente, creas o no creas en Él. Esto es importante porque alguien me puede decir, bueno, eso está bien para tu religión, pastor. Eso está bien que se lo digas no sé, a tus líderes. Pero no me lo vas a decir a mí. Yo soy el magistrado Tacamajaca. Tú no me lo tienes por qué decir a mí. Mire, amigo, crea usted o no crea, Dios está allí porque Él es omnipresente.
Y Él está viendo todo lo que haces. Si lo haces con justicia, si lo haces conforme a lo que Él ha establecido, tiene su favor. Si no lo haces, tú sabrás a qué atenerte, porque tú como juez sabes lo que significa violar una ley. Porque tú que impartes justicia la violas, tú sabes a qué atenerte. Es sencillo. Ah, bueno, y si no hay una ley terrenal que te juzgue, porque bueno, estás en la cumbre de la montaña, déjame decirte que hay una ley divina que sí juzga. Es de la que te estoy hablando el día de hoy. En eso tenemos que estar claros. Ustedes allá y yo aquí. Ahora bien, fíjate. Fíjate, una cosa que no hay que olvidar, que está escrita en el capítulo 10, versículo 42 del libro de los Hechos, es que a Jesucristo se le dio la autoridad de ser el juez de vivos y de muertos. Y gracias a Dios que se le dio a Jesucristo, que es el intermediario entre Dios y el hombre. Gracias a Dios que hubo un nuevo pacto y que en ese nuevo pacto hay un periodo de gracia. Estamos en una dispensación llamada gracia. Gracias a Dios por eso. Pero no se te olvide que también hay una dispensación llamada reino, que se entrelaza desde mi punto de vista con la gracia. Y el reino, todo reino tiene disposiciones, todo reino tiene constitución, todo reino tiene leyes, tiene normas, tiene preceptos, tiene mandamientos. Y quien los viola, corre con las consecuencias del mismo. Así de sencillo, en tiempo de gracia, sí, en tiempo de gracia. Porque la gracia es para abusar de ella, pero el reino te coloca los lineamientos. Así como yo hoy, como pastor, como profeta y como apóstol, te estoy dando unos lineamientos acordes a las escrituras de cómo debe ser el correcto proceder de un juez o de un magistrado. Ya, a los jueces de primera instancia ahí, pobrecitos ellos. Porque nosotros sabemos que muchas veces un juicio de ellos depende de una llamada, una decisión de ellos, una llamada. Yo no sé para qué se hicieron las leyes. Porque si hicieron las leyes, yo juzgo según las leyes, no con una llamada. Ay, señor juez, escúchame, ya han pasado casi 35 minutos de esta conversación que tenemos, muy amena, por cierto. Si no me da tiempo de explicártelo todo, por lo menos escúchame lo siguiente rapidito. Fíjate, como número 3, el tercer principio es juzgar con justicia. ¿Por qué? La Biblia ahí no dice que se juzgue con justicia, no, pero dice que en el Señor no hay injusticia. Y si no hay injusticia es porque hay justicia. El Señor no tolera, dice otra versión, el Señor no tolera la injusticia. Y otra versión dice, el Señor no admite justicia. Por lo tanto, si el Señor no admite justicia ni la tolera, la injusticia, perdón, si no admite la injusticia y no tolera la injusticia, y en el Señor no hay injusticia, es porque en el Señor hay justicia. Por lo tanto, se debe juzgar es con justicia. Eso está claro. Y aprovecho la oportunidad para decirte que una rama de la teología, o varias ramas de la teología, dividen la justicia de Dios en 4, que es la justicia gobernante, la justicia distributiva, la justicia retributiva para todos aquellos que están en el mal hacer, y la justicia remunerativa. Disculpa que se desconectó un poco en este momento la transmisión. Bueno, vuelvo a repetir, hay 4 tipos de justicia: la justicia distributiva, la justicia, gobernante, distributiva, retributiva y la justicia remunerativa. La retributiva para el mal hacer y la remunerativa para el bien hacer. Eso es algo que explicaríamos en otra oportunidad, pero para que tengas la idea bien clara de que en esas 4 justicias, por así decirlo, en esta subdivisión de la justicia de Dios, se cerca la justicia desde el punto de vista mundial. Así que no hay ningún escape.
Hay una justicia gobernante, que es la justicia con la que Dios gobierna el mundo. La justicia distributiva, la forma en que Él distribuye la justicia. Entonces, eso significa que sin tú saberlo, así pertenezcas a una corte de justicia X, nacional, internacional, etcétera, y aunque pertenezcas aquí en Venezuela al Tribunal Supremo de Justicia, tú estás dentro de la justicia gobernante de Dios. Tú estás dentro de la justicia distributiva de Dios. Tú estás dentro de la justicia retributiva de Dios. Y también estás dentro de la justicia remunerativa de Dios. Y cualquiera de ellas, su aplicación será en tu vida acorde con tu proceder. Así que te conviene un correcto proceder, mi querido juez, mi querido magistrado. Porque si bien es cierto, el máximo tribunal en Venezuela es el Tribunal Supremo de Justicia, pues el máximo tribunal en el mundo es el Tribunal Supremo de Justicia Divina. Donde no hay tráfico de influencia. Ahí no es, no, que fulanito es el hijo de Petrica. Nada de eso. Te digo lo siguiente. Nahum capítulo 1 versículo 3 te dice que el Señor no dará por inocente al culpable. El que es culpable traerá sus consecuencias. Justicia retributiva. En Miqueas capítulo 6 versículo 11 dice que el Señor no tendrá por inocente al que tiene balanza falsa, al que tiene una bolsa de pesas engañosas. Eso refiriéndose al comercio, ¿te das cuenta? Aquí no se escapa nada. La Biblia parece que fue escrita hace 106,000 y pico de años atrás, 4,000 algunas cosas, otros en 2,000, pero parece que estaba viendo este tiempo. Y Dios nos está diciendo, mira, no importa, yo no doy por inocente a ningún vagabundo. Llámese como se llame, yo no lo doy por inocente, es culpable, es culpable. ¿Ok? Está allí en las Escrituras. Entonces, fíjate bien, hay que juzgar, mi querido juez, con justicia. En esto de la balanza falsa y de las bolsas engañosas, entran los estafadores, entran los corruptos y entran los extorsionadores. Todos y cada uno de ellos entran allí. Señores, déjenme decirles, en la justicia de Dios no hay escape. No se puede pagar. ¿Por qué? Porque el siguiente punto te dice que hay que juzgar con imparcialidad. Te digo el cuarto principio, juzgar con imparcialidad. ¿Qué es juzgar con imparcialidad, pastor? Juzgar con imparcialidad es, lo dicen de otra forma, es Dios no hace acepción de personas. Es otra de las recomendaciones que hace Josafat a los jueces. Y cuando le dice que Dios no hace acepción de personas, le está diciendo, no puedes juzgar parcialmente. Es decir, no puedes parcializarte hacia una de las partes, indistintamente que una de las partes sea tu amigo, sea tu hermano, sea compañero de tu partido. No se puede, no se debe. Hay que juzgar con imparcialidad. ¿Qué es acepción de personas, pastor? Acepción de personas es colocar a alguien por encima de otro alguien que tal vez tenga mayor capacidad, mayor intelectualidad, mayor competencia, mayor capacidad en todos los aspectos y ponerla por encima de, es decir, quitar a los más capacitados y poner a los menos capacitados. Eso se llama arbitrariedad. Y así es como lamentablemente se ha estado llevando este país, arbitrariedad tras arbitrariedad. Quitando a los más aptos y poniendo a los más ineptos. No es lo mismo un inepto que un apto. Y tú me vas a decir que se han colocado personas con cierto grado de intelectualidad. Sí, con cierto grado de intelectualidad.
pero incapaces. Es como que si me pusieras a mí, como que soy abogado, por ejemplo, suponte tú que soy abogado, entonces me vas a colocar a dirigir algo que se necesita un ingeniero. Eso es arbitrariedad. ¿Ah? Pero la escritura te lo está diciendo. Ah, no me interesan las escrituras. Bueno, no te interesan las escrituras, pero de allí es donde emanan todas las leyes. Y lo que te estoy hablando es la raíz. Para aquellos que quieren conocer sus raíces. Eso es la raíz de la palabra, la raíz del mundo. Si nos guiáramos por lo que esto dice, tuviéramos el mejor país del mundo. Pero para eso se necesita mucha cordura, mucha inteligencia, y se necesita a alguien que sea un verdadero asesor, un verdadero guía, alguien que no venda su conocimiento. Despierta, América. Bueno, juzgar con arbitrariedad. Y esto es a título personal te voy a decir esto. Cualquier autoridad que basándose en su función nombre a alguien para ejercer un cargo, X cargo, oído, X cargo, cualquier autoridad que ejerciendo su función, o mejor dicho, estando en sus funciones, elija a alguien para ejercer un cargo en cualquier institución, escúchame, arbitrariamente, por mucha capacidad, por mucha intelectualidad y tecnicismo que tenga esa persona, pero fue elegida arbitrariamente, haciendo acepción de personas, parcializándose, violando el principio de imparcialidad, entonces estaría violando otros principios, que es tal vez no es un principio, pero es una máxima del derecho que se llama el fruto del árbol envenenado. Si las raíces de un árbol están envenenadas, mis queridos, entonces significa que el fruto de ese árbol también está envenenado. Por lo tanto, si el árbol está, si la raíz está envenenada, todo el árbol está envenenado, el fruto está envenenado, el resultado será un veneno. Entonces estamos colocando a personas en instituciones delicadas que van a regir o a dirigir el destino de un país bajo un concepto de un fruto envenenado. Entonces el resultado será veneno y el que consume ese veneno morirá. No hay otro. Habrá una situación entonces provocada por personas que arbitrariamente han elegido a personas que tal vez tengan mucha capacidad, no voy a discutir eso, pero no están alineados al principio de imparcialidad. Entonces estamos juzgando mal, mis queridos. Estamos juzgando mal. Y al juzgar mal, usted está violentando los principios que ya te he hablado. Y lamentablemente voy a tener que dejarlo hasta ahí por la hora. ¿Ah? Pero no se te olvide, ¿verdad? Vamos a recordarlo entonces, tal vez el próximo domingo, por Facebook, vamos a recordar lo que te he dicho. Y por el tiempo, pues debo respetar tu tiempo, debo respetar mi tiempo, que tengo un tiempo específico para esto. Y el tiempo también de las personas que van a ver el video, pues para que no se aburran, pues. Fíjate, te hablé entonces de varios principios. El número 1, te hablé de la primera parte. La primera parte fue el escenario que te planteé. Y luego en la segunda parte te estoy hablando de estos principios. Hemos tocado, creo que 4 principios. El primero es que los jueces, el nombre del mensaje es el correcto proceder de un juez o magistrado. Es juzgar según lo que está establecido por Dios y no según lo que el hombre establece, número 1. Número 2, juzgar con sabiduría, porque esta, es decir, la sabiduría, emana del principio del temor hacia Dios. Tercero, juzgar con justicia. ¿Por qué? Porque Dios no tolera, Dios no admite, Dios
en él no hay injusticia. Y número 4, juzgar con imparcialidad. Juzgar con imparcialidad. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí por estos 4 principios. El tiempo se fue volando prácticamente. Se fue volando el tiempo. Entonces, solamente me queda tiempo para estos 4 principios. Recuérdalos, revísalos con calma. Recuerda que estamos basando esta enseñanza en Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículos 5 al 17. Repito, hemos hablado de 4, son varios los que tengo escritos y los vamos a seguir detallando entonces en una próxima entrega, que sería el próximo domingo, 11:30 de la mañana, a través de Facebook. No te pierdas la continuación entonces de esta, lo vamos a llamar entonces parte 2. Pensé que íbamos a hacer una sola parte, pero parte 2, el correcto proceder de un juez o magistrado. Así que te declaro muy bendecido, te declaro bajo cobertura divina, te declaro próspero, te declaro más que vencedor y declaro que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento repose siempre en tu vida, en la vida de tu familia, que haya siempre paz, que haya siempre bendición, gracia y verdad en tu vida, para que en todo Dios te prospere. Recuerda esto: creer, confiar y esperar, sin dejar de actuar en lo que se cree, en lo que confías y en lo que crees y en lo que esperas. Te digo esto último: hay profeta en Venezuela, no lo olvides. Hay profeta en Venezuela. Y a través de la unción profética vamos a darle un vuelco de 180 grados al curso que está llevando este país, en lo político, en lo social, en lo económico, en lo religioso y en todos los aspectos. Porque si alguien me conoce, sabe que de religioso no tengo nada, aunque aparente serlo. ¿Ok? Quiero hablar con justicia, quiero hablar con verdad y quiero hablar con fundamentos bien establecidos, porque las cosas hay que cambiarlas utilizando las armas que Dios nos ha entregado, que son armas espirituales. Sean todos muy bendecidos, muy buenas noches, gracias por estar allí. Abrazos para todos. Gracias.